Bienvenidos. Hoy vamos a meditar la segunda parte del primer mandamiento, que dice: y amarás al prójimo como a ti mismo. Segunda parte. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Entonces Jesús dice que en estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas. Y quiero que observen esta imagen, que es del Antiguo Testamento. Y si se fijan, aquí todavía no dice como Jesús lo dijo. Entonces, ¿de dónde lo sacó Jesús? Pues bien, vamos a ver la primera parte. Y la primera parte está en Deuteronomio 6. Y dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Ahora, la segunda parte está en Levítico 19:18 y dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. ¿Se fijan? Y ahí lo sacó Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento ya viene junto el mandamiento. Ya viene compuesto de con las dos citas. Entonces, quiero que observen esta imagen de los 10 mandamientos. Esta es la razón por la cual Cristo dice que si amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas, ya que los 3 primeros mandamientos se refieren directamente a Dios y los otros 7 al prójimo. Pero observen bien, el cuarto mandamiento, que es cuando comienza el amor al prójimo, comienza diciendo: honrarás a tu padre y a tu madre, lo cual quiere decir que después de Dios están nuestros padres. Dios quiere que después de obedecerlo a Él y honrarlo, honremos y respetemos a nuestros padres. Y faltar a ese mandamiento es grave. Entonces, la explicación del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, se las voy a explicar con estas citas. Aquí no crean que Cristo se está contradiciendo y está diciendo que no debemos amar a nuestros padres. No, lo que Cristo está diciendo es que si nuestros padres hacen o viven en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos de decírselos con amor, con respeto, con la palabra de Dios. Igualmente a nuestros hijos, si nuestros hijos viven en contra de la voluntad de Dios, también debemos decírselos. No podemos quedarnos callados con tal de que ellos no se enojen con nosotros, porque si hacemos eso, estaríamos poniendo a nuestros hijos por encima de Dios, y eso no es correcto. Y qué triste que nosotros se cumpla la palabra de Dios, que dice que los hijos se pondrán en contra de los padres por culpa de su palabra. Esto es lo que quiere decir Cristo cuando dice: el que ame más a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí Dios nos está diciendo claramente que no podemos cambiar la voluntad de Dios por la de alguien más, incluso ni por la de nuestros padres o hijos. Por ejemplo, si nuestros padres nos mandan a hacer algo
que vaya en contra de la voluntad de Dios y nos negamos no sería pecado, ya que primero es hacer la voluntad de Dios. Dios nos da permiso de desobedecer a nuestros padres únicamente para cumplir la voluntad de Dios, no para cualquier otra cosa. Y además, puede desobedecer, mas no discutir, faltándoles el respeto o algo parecido, ya que se perdería todo mérito que se haya hecho para cumplir la voluntad de Dios, y en vez de agradarle lo tomaría como una ofensa por no cumplir el mandamiento de honrar a los padres. Y es que para Dios no hay condición ni justificación para faltar a los mandamientos. Ante Dios no vale decir, es que ellos comenzaron, es que ellos me ofendieron, yo solamente me defendía. Pues que creen, ante Dios esas excusas no valen, porque Dios no dijo ni puso condiciones. Él no dijo, si sus padres les hacen algo que a ustedes les parezca injusto, les doy permiso de faltar a este mandamiento. Dios no dijo eso. En la iglesia tenemos muchas mártires que fueron torturadas, incluso hasta la muerte, pero jamás levantaron la voz en contra de sus padres, aun cuando tenían razón, sino que ellas tomaron como ejemplo a Cristo, cuando los judíos y fariseos lo insultaban, lo escupían y lo golpeaban, y él no abrió la boca para defenderse. Ellas estaban conscientes de que si abrían la boca en contra de sus padres, aun cuando fuera para defenderse, estarían faltando al cuarto mandamiento, y por lo tanto, si las llegaban a matar, ya no irían al cielo, sino al purgatorio o incluso al infierno. Ellas creían firmemente en la promesa de Cristo que dijo, el que pierda su vida por mí, aunque muera, vivirá para siempre. Esto quiere decir que si les quitan la vida aquí en la tierra por cumplir la voluntad de Cristo, en el reino de Dios ganarán la vida eterna. Por eso cuando le preguntaban a San Pablo que si no tenía miedo de que lo mataran, él contestaba, si estoy con Cristo, la muerte solo es una ganancia. Entonces, si Dios no nos da permiso de faltar a ninguno de sus mandamientos o preceptos, ni por nuestros padres e hijos, ¿ahora ustedes creen que Dios va a permitir que faltemos al primer mandamiento y el más importante, relacionado con el prójimo, solo por cumplir la voluntad, ya sea del amigo, de la amiga, del novio o incluso del amante? Pues yo creo que no. Tal vez dirán, Dios es bueno y perdona todo, pues dicen bien, pero con la condición de que se arrepientan y cambien de vida y crean en la doctrina de Cristo. Y a los que no creen o que no crean, Dios nos dice lo que dice en el Salmo 50:16. Ahora, vamos a ver que San Pablo nos dice que efectivamente, amando al prójimo, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Sí, pero Dios quiso que al amar al prójimo comenzáramos honrando a nuestros padres. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia. Y todos los demás, se resumen en estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo, el amor, pues, es la manera de cumplir la ley.